Bueno, pues vamos a comenzar en esta ocasión. Vamos a leer una parte de la escritura que está en Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí, bueno, pues surge la pregunta: ¿qué es mejor? ¿Estar bajo la ley o estar bajo la gracia? Porque alguno podrá pensar que es más fácil estar bajo la ley, algún otro pensará que es más fácil estar bajo la gracia. Vamos a considerar qué es lo que significa estas dos posibilidades que nos está dando Dios a través del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver primero la ley. Tenemos, pues, para empezar, los 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos vemos que 4 se refieren a las cosas de Dios y 6 se refieren a las cosas del prójimo. Y decimos, bueno, pues no está tan difícil, ¿no? 10 mandamientos, sí le damos. Pero ese no es todo lo que hay. En realidad hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. 248 son de hacer y 365 de no hacer. Entonces, pues eso ya está más complicado, ¿no? Ya no nomás son 10, son 613. Difícil enumerarlos. Si nos pusiéramos a leerlos todos, nos podemos pasar un buen rato. Son todavía más difíciles de que no los podamos aprender, ¿no? Leerlos, bueno. Aprenderlos, pues ya está más complicado. Pero ¿qué tal cumplirlos? No, pues eso ya no se puede. Es imposible de cumplir. Nadie ha podido cumplir toda la ley, solamente el Señor Jesús. Él sí pudo hacerlo. Él cumplió absolutamente toda la ley. Pero para nosotros, pues, es una tarea demasiado complicada. Los fariseos eran personas que vivían en el tiempo del Señor Jesús y ellos tenían, pues, en muy alta estima la ley y trataban de cumplirla, por lo menos en lo aparente. Y eran muy buenos también para detectar cuando alguien fallaba, cuando alguien no cumplía no solamente esos 613 mandamientos, sino también lo que era la tradición, que ahí todavía había cargas más pesadas, ¿no? Por ejemplo, un mandamiento es que santifiquemos las fiestas, bueno, el sábado, el día festivo, pues. O sea, 6 trabajamos y 1 descansamos. Pero ahí está el punto, ¿qué es trabajar? ¿No? Entonces, eso no está en la ley. Entonces ellos se juntaban y se ponían a discutir horas, días, semanas para llegar a un acuerdo. Y me acuerdo que el doctor Pardillo nos decía que llegaron a la conclusión de que trabajar era levantar el peso de un higo. Eso era trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eran buenísimos para esto. Así como se podían pasar días discutiendo un detalle como este, se podían pasar también días discutiendo cosas que pues a nosotros nos parecerían totalmente intrascendentes, pero para ellos era una cuestión de vida o muerte, así de fácil. Entonces para ellos era algo muy, muy importante. Y de ellos habla el Señor Jesús en Mateo 23:4 y dice: porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres en sus hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces eran buenos para esto, para poner las cargas sobre otras personas, pero ellos estaban más allá
de ese tipo de situaciones. Estaban más allá, como dijéramos, del mundanal ruido, ¿no? Estaban en otro nivel. Una persona normal, entonces, que tuviera un corazón dispuesto realmente para servir a Dios, que tratara de cumplir con todas las ordenanzas de la ley, ¿qué clase de vida tenía? Pues tenía una vida de mucha presión, de tratar de cumplir todo, de que todo el mundo lo estaba viendo, y además de todo, terminaba frustrado, porque se daba cuenta que no podía hacerlo. ¿Qué clase de vida era esa? Era una vida realmente miserable, era una vida que no valía la pena vivir. Al Señor Jesús le preguntaron una vez acerca de los mandamientos, y él, pues sabiamente, por supuesto, habló y dijo en Mateo 22, del 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y si nos ponemos a pensar, pues sí, obviamente el Señor Jesús tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque si tú amas a alguien, no lo puedes ofender. Si realmente estás consciente del amor que tienes por esa persona, pues entonces no lo vas a ofender. Si amas a Dios, no lo vas a ofender. Si amas a tu prójimo, no lo vas a ofender. Hablando de amor en el sentido real, ¿no? Un sentido sacrificial, por decirlo de una manera. Dispuesto a dar tu vida por esa persona a la que dices que estás amando. No es un amor de conveniencia, sino un amor profundo. Si tú amas de esa manera a Dios, no va a estar en ti ofenderlo. Si amas realmente a tu prójimo, no lo vas a ofender. Quizá puedas cometer un error, puedas hacer algo que lastime a alguien, pides perdón y sigues adelante, ¿no? Sería un resumen maravilloso de las 613 ordenanzas que hay en el Antiguo Testamento, en la palabra. Si alguna vez entonces lo llegas a hacer en contra de tu voluntad, algo que te descuidas, en fin, bueno, pues puedes pedir perdón, continuar adelante. Y esto además, en otra parte dijo el Señor Jesús, también en Mateo 5, 17 y 18. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Leí la Nueva Traducción Viviente. Entonces, el Señor Jesús no vino a quitar la ley, que a veces decimos sin tener un conocimiento muy profundo de lo que estamos hablando. Decimos, bueno, es que la ley estaba en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia sobre nosotros. No nos equivoquemos. El Antiguo Testamento sigue teniendo vigencia sobre nosotros. ¿Seguimos entonces sujetos a esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento? Bueno, en cuanto a lo ritual, por supuesto que no. O sea, ya no tenemos que ofrecer los sacrificios, ya no tenemos que llevar las ofrendas, todo eso ya no, por supuesto. Pero todo lo demás, de alguna manera sí, sigue siendo aplicable. Acomodado a lo que ahora tenemos. Ahora no tenemos esclavos, por ejemplo, pero tenemos compañeros de trabajo. Entonces hay que acomodar ahí nada más la cosa y se tiene que cumplir exactamente lo mismo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque lo que está escrito manifiesta un propósito que tiene Dios para todos nosotros. Es lo que se le llama el espíritu de la ley. Entonces, acerca de esto, leemos que ¿qué es esto del espíritu de la ley? Dice, es el criterio interpretativo de las normas jurídicas que atiende principalmente a la intención del legislador o finalidad que inspiró su adopción.
También dice, las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. ¿Qué quiere decir? Que cuando veamos una ley tenemos que ir más allá de lo que simplemente está escrito. Tenemos que ver cuál es la intención por la cual se escribió esa determinada ley. Si no miramos el espíritu de la ley, entonces no se está ejerciendo justicia. Se supone que a través de la ley deberíamos de estar cumpliendo o tratando de cumplir la justicia, ¿no? Eso es lo que debería de hacerse. Entonces, muchas veces nos encontramos con que el derecho de la ley y la justicia no corresponden, ¿no? Entonces nos encontramos con leyes que no son justas. Ahí está mal. Eso está incorrecto. La ley debería de buscar siempre la justicia, aunque no es así. Y a veces todavía peor, la interpretación de la ley nos lleva todavía peor a cosas que no son justas. Y ahí entonces se está interpretando erróneamente. No se está haciendo una buena jurisprudencia. El derecho entonces lo vamos a leer en todos los documentos que están relacionados. Lo leemos primero que nada en la Constitución, en las leyes, montones de leyes, reglamentos, también hay un montón de reglamentos, y por último, normas. Vamos, todo el mundo puede tener un reglamento y todo el mundo puede tener una norma. Yo en mi salón tengo un reglamento. Y se los hago conocer a los muchachos y me firman de que están enterados. Entonces, no hay sorpresas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos lleva, bueno, no todo obviamente, pero los puntos importantes de cómo llevamos la clase está anotado en ese reglamento. Y ellos estuvieron de acuerdo. O bueno, no firman de acuerdo, firman de enterados. Si no están de acuerdo. Pueden no estar de acuerdo. Pues algunos no. Ese es tu derecho no estar de acuerdo. Pero de todos modos, es el reglamento. No hay más. Entonces nosotros estamos sujetos a todo esto, a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos, a las normas. Y si no los conocemos, el problema no es de quien lo está emitiendo, el problema es de nosotros. Lo tenemos que conocer. Y si fuéramos a otro lugar, si fuéramos a otro país, nuestra obligación es conocer cuáles son los reglamentos y las leyes que funcionan en aquel lugar. Porque el desconocimiento no nos exime del cumplimiento de la ley. Así es. Alguno ya lo habrá comprobado y es muy desagradable que así sea. En fin, que puede haber entonces dentro de este proceso. No es un proceso perfecto, es un proceso hecho por hombres, estoy hablando de nuestra sociedad civil. Entonces, hay algunas fallas, hay algunas cosas que no están correctas, porque pues están hechas por los hombres y todos cometemos errores. Y vemos que si una ley de estas, de la sociedad civil, va en contra del derecho que Dios otorga a una persona, entonces tenemos una ley que es perversa. ¿Estamos obligados a seguirla? ¿Delante de Dios? No. Delante de los hombres tenemos que argumentar, ¿verdad? Pero tampoco nos la podemos saltar así nada más. No es tanto así. Un ejemplo práctico de cómo funcionaría esto nos lo da la Escritura, una vez más, el mismo Señor Jesús, otra vez en Mateo. Dice en el capítulo 18 del 23 al 27, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Primero, ¿qué es un talento? Es una moneda. Bueno, no es una moneda. Era una cantidad de dinero que se manejaba en los tiempos bíblicos. ¿Cuánto era? Bueno, pues he visto varias versiones, pero son varios, un talento, son varios kilos de oro. Entonces, no, ese era, no. El sueldo de un día era un denario. Un denario, sí. Un denario. Y esta persona le debía 10,000 talentos. O sea, ¿cuándo lo va a pagar? Jamás. ¿Cuándo vamos a cumplir nosotros toda la ley? Jamás. Es la misma cosa. Pero entonces, este siervo le suplica a su amo y le dice que tuviera misericordia de él. Todavía le dice, ten paciencia, y te lo voy a pagar. Sí, cómo no. ¿En cuántos años, no? Tú y tus hijos y tus nietos. Sin embargo, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imaginemos la cantidad de dinero que representaba y perdonar esa deuda. Aquí, lo que quiso hacer como primer impulso esta persona, el acreedor, de llevar a esta persona que pagara todo lo que le debía, era sujetarse a las leyes. No estaba haciendo algo indebido, no estaba abusando de nada. Era simplemente sujetarse a las leyes. Me debes, no me pagas, pues te llevo a las autoridades para que ellos se encarguen de que me pagues. Que te vendan a ti, a tu esposa, a tus hijos, todo lo que tienes, y a ver cuánto me abonas, ¿no? Cuánto me debes todavía. Eso era lo legal. Eso era vivir bajo la ley. La misericordia. Bueno, está bien. Te voy a dar tiempo para que me pagues. Te voy a dar 10 años para que me pagues. Ya no lo encerró. Ya no le vendió a la esposa y a los hijos. Ya no lo metió a la cárcel. Entonces está actuando con misericordia. Pero la gracia era perdonarle la deuda. Y eso fue lo que hizo este hombre. No lo encerró, no le dio un plazo, sino que le perdonó la deuda. Algo tremendo. Algo tremendo. Después nos dice el mismo Señor Jesús en Mateo 5, del 21 al 26. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo te digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ah, caray. Pero entonces, ¿esto es la ley? ¿Esto es la ley? No, esto va más allá de la ley. Esto es el espíritu de la ley. Porque no basta con que no mates a la persona. Si lo insultas, ya estás mal. Si piensas mal contra él, ya estás mal. Si lo ofendes, ya estás mal. Y ese es el espíritu de la ley. Entonces, ¿dónde queremos estar? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque para Dios, si tú estás despreciando a una de sus criaturas, le estás ofendiendo a Él. Y eso es algo tremendo. Ni siquiera podemos pensar
algo en contra de las personas. ¿Cuántas veces fallamos en esto, no? Uy, cada ratito, ¿no? Y cuando salimos a la calle, peor, ¿no? Manejamos, no, bueno, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, qué cosa más tremenda es estar en paz con todo el mundo. Si nada más te estás fijando en la ley, te está faltando lo más importante. Te está faltando el espíritu, te está faltando el corazón, te están faltando las intenciones, los motivos que están tan arraigados en nuestro ser. Todo esto, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en nuestro corazón, para entenderlo de otra manera, en nuestra mente, en nuestras emociones. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo voy a vivir? O sea, de un lado pues está difícil y del otro está peor. Pues entonces, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a cuidar entonces nada más lo que hago? ¿O tengo que ver también lo que pienso, lo que digo, lo que siento? ¡Qué barbaridad! Eso, una vez más, es una tarea imposible. Nadie lo puede lograr. Nadie lo puede lograr. Bueno, esto fue la ley. ¿Alguien quiere estar bajo la ley? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora vamos a ver la gracia. ¿Qué es vivir bajo la gracia de Dios? Tenemos que recordar o tenemos que poner claro que el que no es creyente vive bajo el pecado, porque el pecado va a tener dominio sobre esa persona. ¿Por qué peca un pecador? Pues porque es un pecador. Está dentro de su naturaleza. Es lo que lo define. Si no pecara, no sería pecador. Entonces, un pecador peca pues porque está en su naturaleza. Porque el pecado tiene señorío, tiene dominio sobre esa persona. Pero el creyente, se supone que hemos decidido vivir en obediencia al Evangelio. ¿Y esto se puede lograr? Sí. ¿Por qué? Porque el principal ingrediente, que es el dominio del pecado sobre la persona, ya está roto. El dominio que antes nos asediaba, que antes tenía fuerza sobre nosotros, ya no existe. Entonces, ¿se puede vivir sin pecar? Sí, sí se puede. El no creyente obedece al pecado y entonces está condenado. Pero nosotros, creyentes, obedecemos al Evangelio y por lo tanto no estamos condenados. El punto importante de esto es de que para que podamos nosotros vivir bajo la gracia de Dios, no tenemos que hacer nada. Simplemente permitir que la nueva naturaleza que está en nosotros pueda dar su fruto. Eso es todo lo que tenemos que hacer, que suena fácil, pero no lo es. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestro egoísmo y quitarlo, sacarlo de nuestra vida y permitir que la nueva naturaleza que está en nosotros esté produciendo los frutos que le corresponden. Significa que entonces, si estamos en una relación de amor con Dios, vamos a tener una relación también de amor con el prójimo, porque son sus criaturas. Significa entonces que el poder que va a estar actuando en nosotros para poder hacer las cosas o dejar de hacerlas, no depende de nuestras propias fuerzas, sino depende de la gracia de nuestro Dios. Él nos separa, Él nos escoge para que seamos santos, para que seamos unas personas apartadas para Dios. Pero no solamente eso, nos da los medios, nos da su gracia para que podamos vivir de esa forma. ¿Cómo consigo esta gracia? Estando metidos en Dios,
estando llenos de su Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé la fuerza para poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Que Él nos guíe a toda verdad y que podamos entonces hacerlo de una buena forma. Nada más recordemos que el Espíritu Santo fue quien restauró el cuerpo del Señor Jesús después de su crucifixión. Lo restauró, lo dejó en condiciones de continuar, de seguir viviendo, y lo resucitó. Si fue capaz de hacer eso, ¿será capaz de arreglar nuestra vida? Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces, ¿vivir bajo la gracia es imposible? No, es posible. Es posible. Porque no depende de nuestras propias fuerzas, sino que depende de que dejemos actuar a Dios en nuestras vidas. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, y es uno de mis versículos favoritos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo yo. Ese es el punto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Niégate a ti mismo. El egoísmo, nuestros propios placeres, nuestro propio beneficio. Qué difícil es renunciar a nuestras propias cosas en favor de alguien más. En un matrimonio es difícil. En la relación padre-hijo es difícil. Ahora con una persona que no conozco, pues todavía peor. Ese es el punto. Esa es la clave para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Negarme a mí mismo. Y entonces recordamos la parábola que estábamos viendo al principio. Ya no la seguí leyendo, pero ahí no termina. ¿Qué pasa después con esta persona? Pues que sale, se encuentra una persona que le debe 50 denarios, que es una cantidad mucho menor. Un denario, el salario de una persona por un día, que pusiera una cantidad, pero no era algo impagable. Y entonces lo toma del cuello y le dice: págame lo que me debes. No, espérame, dame tiempo y te voy a pagar. No te doy nada. Y lo lleva a la cárcel. Entonces se entera de esto el acreedor original, y entonces lo manda a llamar al otro y dice: oye, ¿qué pasó? Si yo te perdoné esto que me debías, que era mucho más, ¿tú por qué no perdonas a pues esto poquito que debías, ¿no? Y lo mete a la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos siendo tratados bajo la gracia de Dios, ¿cómo debemos tratar a los demás? Bajo la gracia de Dios. Como quieres que Dios se porte contigo, así pórtate tú con las personas que tienes alrededor. ¿Quieres actuar según la ley? Es tu derecho. Pero entonces también vas a ser tratado de acuerdo a la ley. ¿Quieres actuar con misericordia? Está bien. Vas a recibir la misma misericordia. ¿Quieres ser tratado con gracia? Entonces también nosotros debemos actuar con gracia y perdonar. Todos, absolutamente todos queremos vivir bajo la gracia de Dios. Bueno, pues entonces vamos a vivir ejerciendo esa misma gracia con las personas que están a nuestro alrededor. La última escritura dice Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. Le está hablando a Pedro. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En otras palabras, el que a hierro mata, a hierro muere. Si vivimos por la ley, vamos a ser juzgados por la ley. Si vivimos por la gracia, entonces seremos juzgados por la gracia.
¿Qué prefieres? ¿Qué estará mejor? ¿Perdonar, ayudar, ser misericordiosos? ¿O vivir siempre llenos de rencor, estorbar en todo lo que podamos y ser mezquinos? Por cierto, vivir bajo la gracia se llama vivir en libertad. Vamos a ver. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, que nos has permitido vivir hasta ahora, Padre, bajo tu gracia, Señor. Por tu gracia es que estamos reunidos en esta tarde. Por tu gracia, Señor, es que podemos escuchar tu palabra y podemos tener una relación contigo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor. Y te pido, Padre, que actúes en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos vivir por gracia hacia ti, Señor, pero también por gracia hacia nuestros semejantes, Padre, hacia tus hijos. Yo te pido, Padre, que siempre tengamos presente que somos deudores a ti y que podamos, Señor, actuar pues con esa misericordia que tú estás tan presto, Señor, a entregar prontamente a quien te la solicite, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque somos privilegiados de vivir en estas condiciones, somos privilegiados de conocerte, somos privilegiados, Señor, de tener una vida buena que tú nos has dado. Que nos des la oportunidad de andar en tus caminos y que podamos ser llamados hijos tuyos. Yo te doy muchas gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que llega a nuestros corazones, Señor, como un bálsamo que nos alimenta, que nos refresca y que nos permite, Señor, no perder la mirada de lo que estamos haciendo. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.